pero es una presentación muy importante. Lo que vamos a hacer es estudiar la primera parte de la lección 6. Pensé de la posibilidad de cubrir todo el capítulo 6, pero en realidad hay demasiado material para poder cubrirlo en una sola sesión. Así que esta noche vamos a cubrir la mitad del material del capítulo 6, que empieza en la página 81, y luego mañana en la primera sesión, Dios mediante, vamos a cubrir la parte número 2 y así sucesivamente vamos a continuar con el material del manual. Lo primero que queremos hacer es orar y pedir la bendición del Señor. Así que les invito con reverencia a inclinar sus rostros para pedir la bendición y la presencia del Señor. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias te damos por las múltiples bendiciones que derramas sobre nosotros. Gracias por todas aquellas cosas que tomamos por sentado, que decimos que son automáticas: la vida, la salud, el buen alimento, aire fresco, el sol. Todo eso lo tomamos como si fuera automático. Gracias por todo eso. Gracias especialmente por tu palabra, que es una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Acompáñanos a abrir tu santo libro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En la Biblia se hace una comparación entre el ministerio de Jesús y el ministerio de Moisés como líder del pueblo de Israel. Para comenzar, quiero mostrar los paralelos entre el ministerio de Moisés al liderar a Israel y el ministerio de Jesús liderando a su iglesia de este mundo a la Canaán celestial. Aquí tenemos la lista en la página 81 de nuestro manual. Reitero, por favor, consigan el manual, porque lo que estamos enseñando aquí, si no consiguen el manual, lo siguen estudiando, se les va a olvidar. En menos de una semana ya no se van a acordar ni de la mitad de lo que hemos estudiado aquí. Por eso yo preparo estos materiales, estos manuales, para que los hermanos y las hermanas tengan el material y puedan continuar su estudio. Es muy, muy importante. He escrito en los 20 años que llevo liderando el ministerio de Zoom TV y Secrets Unsealed, más de 18,000 páginas de material que tenemos disponible. Lo pueden bajar en su aplicación. Pueden bajar la aplicación de Zoom TV. Pueden ver todas las presentaciones que hemos hecho y pueden leer todo el material escrito que se ha publicado. Gratis. Bajar la aplicación es gratis y también el acceso a todos los materiales es gratis. Tal vez puedo hacer un pequeño paréntesis. Cuando nosotros comenzamos como ministerio, nosotros dependíamos, era de ventas. No teníamos ninguna entradas, nadie nos conocía. Y con el transcurso del tiempo, pues, la gente empezó a contribuir a nuestro ministerio, donativos, y como resultado, las ventas se volvieron insignificantes. Ahora nosotros dependemos. 95% de nuestras entradas son donativos y 5% son ventas. Así que no crean que yo estoy promoviendo las ventas porque queremos vender mucho. Yo llevo material a donde voy para hacerle fácil a los hermanos para que puedan conseguir el material. Es el único motivo, no es motivos económicos. Todo la plata va para el ministerio para producir material como los que transmitimos por Zoom TV. Ahora vamos a hacer la comparación. Yo pregunto, ¿tanto Moisés como Jesús libraron a un pueblo de la esclavitud? Sí. ¿Ambos fueron amenazados de muerte cuando nacieron? Sí. ¿Ambos encontraron refugio en Egipto? Sí, Jesús se refugió en Egipto. Y Moisés también. ¿Ambos fueron llamados a salir de Egipto? Si de Egipto llamé a mi hijo, dice en Oseas. ¿El pueblo fue bautizado en Moisés?
Sí, en 1 Corintios 10 dice, todo el pueblo fue bautizado en Moisés porque era el líder. ¿Y nosotros somos bautizados en Cristo? ¿Cómo no? En el tiempo de Moisés, el sacrificio del Cordero marcó la liberación del pueblo de Israel. Sí, y Jesús es el Cordero cuya sangre nos libra de la servidumbre del pecado. Moisés intercedió por Israel cuando el pueblo pecó. Jesús intercede por los pecados de su pueblo. Sí. Ambos establecieron 12. Sí. Las 12 tribus y los 12 apóstoles. Ambos establecieron un grupo de 70. Sí, 70 para ayudar a Moisés. Jesús escogió a 70 para ayudarlo a él. Ambos entregaron la ley desde una montaña. Sí, Moisés del Sinaí y Jesús del monte de las bienaventuranzas. Ambos fueron criticados y probados por los suyos. Ustedes saben que sí. Ambos trajeron agua de la roca. Y usted dice, Jesús nos trajo agua de la roca. Claro que sí trajo. Le dijo a la samaritana en cuanto al agua que sale y brota para vida eterna. Ambos dan agua. Yo pregunto, ¿ambos hablaron del maná? Sí, Moisés tuvo que ver con maná literal. Jesús dijo, yo soy el maná que descendió del cielo. Moisés levantó la serpiente en el desierto. Jesús es representado por la serpiente en Juan 3. Dice, como la serpiente fue levantada en el desierto, así es levantado Jesús. Ambos establecieron la Pascua. ¿Cristo es la Pascua? Sí, 1 Corintios 5, 7 y 8. ¿Jesús es nuestra Pascua? ¿Cómo no? ¿Ambos fueron tentados en el desierto? Sí, claro que sí. Moisés durante 40 años y Jesús durante ¿qué? Durante 40 días. ¿Hay algún paralelo entre Jesús y Moisés? Jesús es un nuevo Moisés. Así que para entender esta lección tenemos que entender primero la experiencia de Israel en el Antiguo Testamento, en el tiempo cuando Moisés fue su líder. Desafortunadamente, estamos en la página 82, desafortunadamente, algunos cristianos han creado una dicotomía, es decir, una división, un conflicto entre Moisés y Cristo. Ellos basan su punto de vista en Juan 1:17, a donde dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y dicen que Jesús es superior a Moisés. Moisés dio la ley, pero Jesús nos da gracia. Esto se interpreta como que el Antiguo Testamento tiene que ver con la ley y el Nuevo Testamento con la gracia. Pero ¿es esta dicotomía que ellos crean cierta? ¿Fue Israel salvo por guardar la ley, mientras que los cristianos del Nuevo Testamento son salvos por gracia? No hay ley en el Nuevo Testamento, ni gracia en el Antiguo. ¿Será que el Nuevo Testamento es pura gracia y en el Antiguo Testamento no había gracia? No, vamos a encontrar. Debemos recordar que la palabra ley que se usa aquí en Juan 1:17 no se refiere solo a los 10 mandamientos, sino que se refiere básicamente a todo el Antiguo Testamento, particularmente el Pentateuco, los escritos de Moisés específicamente. Tanto Moisés como Jesús dieron una ley desde una montaña. Y este es el punto sobre el cual yo me quiero centrar. Hay 2 montañas en la historia que vamos a estudiar. El monte Sinaí y el monte de las bienaventuranzas y el monte del Calvario. La pregunta clave es esta: ¿cuál fue la actitud de Jesús para con la ley? ¿Era su concepto de la ley diferente que el concepto que tenía Moisés?
Es la ley del monte Sinaí una ley de justicia, mientras que la ley del monte de bienaventuranzas es una ley de amor y gracia? Para responder a estas preguntas, tenemos que volver a la historia de Moisés en el Antiguo Testamento. Porque vamos a encontrar que la liberación de Israel de Egipto, su bautismo en el Mar Rojo, el pacto en el monte Sinaí y la entrada final a Canaán simbolizan el liderazgo de Jesús de la iglesia cristiana. Los primeros capítulos de Éxodo, estamos en la página 82, al pie de la página para los que tienen el manual. Los primeros capítulos de Éxodo se centran en la esclavitud de Israel a Faraón. ¿Qué hizo el pueblo de Dios siendo esclavo? Clamaron a Dios para que Dios, ¿qué? Recordara su pacto y los librara de servidumbre. ¿Fueron librados Israel de Egipto de servidumbre porque eran buenos? ¿Porque eran obedientes? No, al contrario. Les dijo Dios, obedezcan y los libro. No. Dios libró a Israel porque clamaron a Él. Los libró por pura gracia, porque tenían necesidad y clamaron a Dios. El sacrificio del cordero fue la señal de su liberación. El derramamiento de la sangre del cordero marcó su liberación. ¿Saben quién era el capataz de ellos? En Ezequiel 29:3 se le llama el gran dragón. ¿Quién era el capataz que quería matar a Jesús? El gran dragón. ¿Quién es aquel que persigue a la iglesia? Nuevamente Apocalipsis dice que es el gran dragón. Ahora en la página 83 continuamos nuestro estudio. Después de librarlos, ahora fíjense que todo no termina en Egipto. Ahí no termina la historia de Israel. Después de librarlos de la esclavitud por gracia, gratis, porque clamaron a Él en su gran necesidad, porque querían libertad, Dios no llevó a su pueblo directamente a Canaán. Esto es un punto importante. Llevó a un pueblo libre. ¿Estaban libres? ¿Habían sido bautizados en el mar? Sí, lo dice 1 Corintios 10. Fueron bautizados en la nube y en el mar, dice. Y Moisés era el líder. Fueron bautizados en Moisés en el mar, porque Moisés era el símbolo de Jesús. Ahora fíjense, llevó a su pueblo libre al monte Sinaí. No los llevó directamente a Canaán, los llevó al monte Sinaí. E hizo un pacto con el pueblo de Israel. Primero, Dios le recordó a Israel que Él los había librado de Egipto porque clamaron a Él. No porque habían obedecido, sino porque Dios por pura gracia los libró de servidumbre. Pero queremos notar algo muy importante. Luego Dios le dijo a Israel que si ellos le obedecían y guardaban su pacto, ellos iban a ser su pueblo especial. Noten que Dios no les dijo, obedezcan para yo librarlos. Dios los libró porque clamaron a Él, y luego en el Sinaí Dios le dijo, yo quiero hacer un pacto con ustedes. Ahora, como yo los libré por gracia, ahora ustedes respondan a mi acto de gracia obedeciéndome. ¿Me están entendiendo o no? Ahora fíjense, Moisés luego le transmitió la oferta de Dios al pueblo, porque Dios dijo, yo quiero que ustedes sean mi pueblo especial y que ustedes guarden mi pacto, que ustedes me obedezcan. ¿Ustedes aceptan esas condiciones?, les dice Dios. ¿Y cómo contestaron los ancianos del pueblo? Todo lo que el Señor ha hablado, esto haremos. Y luego dice que Moisés, todo esto está en este párrafo, solamente hay textos en paréntesis, no lo podemos citar todos. Y luego dice que Moisés le llevó el mensaje a Dios y le dijo a Dios, el pueblo acepta las condiciones. Tenían un pacto.
Porque un pacto es un convenio entre dos. Dios dice, yo quiero hacer mi pacto, yo los libré. Quiero hacer mi pacto con ustedes. Ahora, para ver un pacto, ustedes tienen que responderme a mí ahora. ¿Están dispuestos de obedecer mi voz y guardar mi pacto? Israel dijo, sí, cómo no, estamos dispuestos de hacerlo. Y cuando dijeron eso, el pacto estaba formado. Había un pacto entre Dios e Israel. Pero ahora viene algo muy importante. Lo que acabo de describir ocurrió allí en el monte Sinai en Éxodo capítulo 19. ¿Qué hay en Éxodo 20? Los 10 mandamientos. Ahora Dios le va a explicar a Israel qué es lo que tienen que obedecer. ¿Tienen que obedecer qué cosa? Los 10 mandamientos. Ahora yo les pregunto, ¿los mandamientos le fueron dados a un pueblo esclavo o a un pueblo libre? Libre. A un pueblo esclavo. ¿Los 10 mandamientos le fueron dados a un pueblo esclavo? No. Porque habían sido librados. Ya no eran esclavos. Habían sido librados por la sangre del Cordero y habían sido bautizados en el mar. Dios los lleva al Sinaí y Dios le dice, ahora yo quiero que ustedes hagan un pacto de obediencia conmigo. La obediencia viene como resultado de la gracia, no gana la gracia. ¿Están conmigo o no están conmigo? Así que en el capítulo 20 Dios le da al pueblo de Israel su ley y le dice, esto es lo que ustedes deben obedecer, mi ley. Le dice, yo los libré de Egipto. ¿Dónde comienzan los 10 mandamientos? ¿Saben que generalmente empezamos los 10 mandamientos donde dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí? Pero ahí no comienzan los 10 mandamientos. Hay un prólogo a los 10 mandamientos. Yo soy Jehová vuestro Dios, que os libró de Egipto, de casa de servidumbre. Por eso no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por eso no te harás imagen. Por eso respetarás mi nombre. Por eso guardaréis mis sábados. Es decir, Dios le está diciendo, yo los redimí. Les di mi gracia porque clamaron a mí, no porque eran obedientes. Ahora, lo que yo espero de ustedes, por amor a mí, por haberlos librado, es que ustedes obedezcan mi ley. Yo pregunto, ¿en Éxodo hay ley y gracia? ¿O solamente hay ley? Hay ley y gracia. Ambas cosas. Jesús lo expresó así en Juan 14:15. Si me amáis, ahí está. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo pregunto, ¿tenía Israel alguna razón para amar a Dios? ¿Tenían alguna razón para amar a Dios? ¿Qué razón? No eran libres. Habían sido salvos por la sangre del Cordero. Habían enterrado en el Mar Rojo toda su vida vieja. Y salieron a novedad de vida. Un pueblo libre. Tenían razón de agradecerle a Dios y de amar a Dios. Tenían toda la razón de amar a Dios. Los 10 mandamientos no comienzan meramente en el primer mandamiento de no tener dioses ajenos. Comienza con un prólogo donde Dios dice, yo los libré, ahora quiero que ustedes obedezcan mi ley. La pregunta es esta: ¿qué iba a pasar si Israel quebrantara su lado del pacto y desobedeciera a Dios? ¿Qué iba a pasar? ¿Estaban entonces condenados a destrucción porque no guardaron su pacto? No. Por eso Dios dio el santuario. Éxodo 25, hasta el final de Éxodo 40, tiene todas las ceremonias del santuario. Todos los sacrificios, todas las ofrendas. Dios le estaba diciendo a Israel, si por algún motivo ustedes quebrantan mi pacto, hay esperanza. Porque hay un santuario con un sacerdote y hay sacrificios que pueden llevar al perdón del pecado. Es decir, ley nuevamente, y el servicio del santuario era ¿qué cosa? Gracia.
¿Cuál es la relación entre los 10 mandamientos y el servicio del santuario? Es la pregunta clave. Aunque se ofrecieron muchos sacrificios en el santuario, nos vamos a centrar en el más común de los sacrificios, que es el sacrificio de mañana y tarde. Los hijos de Israel eran pecadores. Incluso después que fueron librados de Egipto, ellos pecaron. Después del Sinaí, ellos pecaron. ¿Cuál era la solución a su problema? La solución a su problema era ir al santuario para reclamar la sangre derramada de la víctima. Debido a su transgresión de la ley, el pecador merecía ¿qué cosa? Merecía la muerte. Pero lo lindo es que el pecador podía llevar un cordero a la entrada del santuario, al atrio. Podía colocar su mano sobre la cabeza del animal y podía confesar su pecado sobre la cabeza del animal. De esa manera el pecado se transfería del pecador a la víctima. Y luego, a través de la víctima, el pecado entraba al santuario y el pecador se podía ir contento y alegre a su casa. ¿Por qué era necesario sacrificar el cordero? Porque el pecador había quebrantado ¿qué cosa? Había quebrantado la ley. Un punto muy importante. ¿Cómo uno puede tener gracia sin ley? ¿Qué es la gracia? ¿Por qué necesitamos gracia? Porque somos pecadores. ¿Y cómo sabemos que somos pecadores? Porque quebrantamos la ley. ¿Puede haber gracia sin ley? No, porque la gracia nos da Dios porque hemos transgredido la ley. La ley nos apunta a Jesús. La ley dice, yo no te puedo salvar. Porque el rol o el papel mío es, si tú pecas te condeno. La ley dice, yo no te puedo salvar. Yo solo te puedo condenar. Pero la ley dice, pero hay uno que sí puede salvarte y es el cordero que toma tu lugar, que toma tu condenación. ¿Ven la relación entre la ley de Dios y el servicio del santuario? ¿Eso existía ya en el Antiguo Testamento? En figura. Apuntaba hacia la realidad. Cristo Jesús. Ahora fíjense. Continuamos este estudio fascinante. Hay dos cosas que debemos recordar en cuanto al servicio del santuario. Los pecados de los israelitas no son diferentes que los pecados nuestros. Sus transgresiones de la ley les merecían la muerte como los pecados nuestros. Uno de los propósitos de la ley era revelarles a ellos y a nosotros su pecaminosidad y la necesidad de perdón o la necesidad de gracia. La sangre de los animales no fue capaz de eliminar el pecado. Solo señaló hacia el sacrificio de Cristo. La sangre de los animales era deficiente, pero Jesús tiene mejor sangre. Ahora, Jeremías 31 y 32 deja muy claro que Israel violó constantemente los términos del pacto. A pesar de que Dios era esposo amoroso para con Israel, el problema era con ellos, no con el pacto. Israel no entendía la ley de Dios, ni tampoco entendía la gracia de Dios. Ahora vamos a analizar la ley y la gracia en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento deja muy en claro que Jesús es el profeta mayor que Moisés. Moisés, sin embargo, no era un fin en sí mismo. Jesús era mayor que Moisés. Moisés apuntaba, en otras palabras, hacia alguien que iba a hacer una obra mucho más grande. Noten Hechos 3:22 y luego el versículo 24 al 26. Porque Moisés dijo a los padres, fíjense la comparación. Moisés dijo a los padres,
el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Ahora, ¿quién es ese profeta mayor que Moisés que Dios iba a levantar? Noten el versículo 24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días, que está hablando de los días de Jesús. Vosotros, aquí le está hablando Pedro a los judíos de su época, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora escuchen, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado ¿a quién? A su hijo. ¿A quién representa Moisés entonces? A Jesús. Habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Así que Jesús es el que es mayor que Moisés. Lo que era una sombra en el Antiguo Testamento, en la época de Jesús se convierte en realidad. Ahora déjenme explicar lo que significa esto. Cuando yo monto mi bicicleta 8 kilómetros cada mañana, cuando estoy en mi casa, hay un lugar donde doy una curva y hay un poste de la luz que, dependiendo de la hora del día, si es bien temprano, proyecta una sombra en el suelo. Si salgo temprano, la sombra es bien larga. Pero mientras pasa la mañana, la sombra va desvaneciéndose hasta que llega un momento en que la sombra desaparece y ahí está el poste de la luz. Todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento es la sombra. Cuando usted ve la sombra de un poste de la luz, sabe que hay una ¿qué? Hay una realidad que está proyectando la sombra. ¿Sí o no? Sí. Pues el Antiguo Testamento es la sombra que apuntaba hacia ¿qué? Que apuntaba hacia la realidad en Cristo Jesús. Es decir, que el Antiguo Testamento era una promesa. Iba a venir uno mayor que Moisés. No iba a sacrificar un animal, sino que iba a sacrificar su vida, Cristo Jesús, por los seres humanos. Iba a repetir la historia de Moisés, pero en persona y en realidad, hacia lo cual apuntaba el Antiguo Testamento. Ahora, con esto en mente, leamos Mateo 26, 26 al 28. Esto es cuando Jesús instituyó la Santa Cena. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, ahora escuchen bien, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, ¿de qué? Del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Ahora vamos a desempacar esto aquí. Aquí Jesús se refiere a la sangre del nuevo pacto. Ahora viene la pregunta. ¿Cambia la ley entre el antiguo y el nuevo pacto? ¿La ley cambia? No. La respuesta a esta pregunta podemos formularla con otra pregunta. ¿Por qué tuvo Jesús que derramar su sangre? ¿Por qué tuvo que derramar su sangre? Debido al pecado, ¿verdad? ¿Y qué es el pecado? El pecado es transgresión de la ley. Entonces yo pregunto, ¿en el nuevo pacto hay ley? ¿Sí o no? En el nuevo pacto hay ley. ¿Y en el nuevo pacto también hay gracia? Sí, hay ley porque la ley nos condena, pero hay gracia porque la sangre de Cristo nos salva de la condenación. Por eso Jesús derramó su sangre. Uno de los programas que tenemos aquí es nuestro congreso anual. Allí oramos juntos, estudiamos juntos,
tenemos buenos predicadores, estamos en un ambiente de la naturaleza. Es decir, es una experiencia inolvidable según los que han asistido en años anteriores. Así que quiero invitarles a que asistan a nuestro congreso anual, no solo este año, sino también en el futuro. Dios les bendiga. En el cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento, Juan el Bautista presentó a Jesús como ¿qué? Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús era el verdadero Cordero, a quien apuntaba el Cordero del servicio de sacrificios del santuario. En contraste con la sangre de los animales, la sangre de Jesús en realidad ¿qué cosa? Quita el pecado. En otras palabras, escuchen bien lo que voy a decir. La diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo es que el nuevo pacto tiene mejor sangre que realmente quita el pecado. Porque la Biblia dice que la sangre de toros y machos cabríos no puede ¿qué? No puede quitar el pecado. Porque la sangre animal no puede quitar el pecado. Pero yo pregunto, ¿en el Antiguo Testamento había ley? Sí. ¿Había derramamiento de sangre? Sí. ¿Había perdón? Sí. Pero todo eso simbólicamente apuntaba hacia ¿qué? Apuntaba hacia que la ley nos condena a nosotros, y cuando la ley nos condena, vamos a Cristo Jesús, recibimos su sangre y el Señor Jesucristo nos perdona. Así que el sistema del Antiguo Testamento era una figura, una ilustración, una sombra, un retrato de lo que iba a hacer Jesús. Pero ahora escuchen bien. Sin embargo, hay más en el nuevo pacto que solo la sangre. Hasta ahora hemos demostrado que el nuevo pacto realmente perdona, porque se basa en la poderosa sangre de Jesús. Sin embargo, vamos a Jeremías 31 y vamos a notar algo más que quiere Dios. Jeremías 31 y el versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos Dios y ellos me serán por pueblo. Encontramos aquí otra diferencia asombrosa entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. No pierdan este punto. El nuevo pacto, Jesús no solo ofrece perdonar nuestros pecados, sino que promete que escribir su ley en nuestros corazones y en nuestras mentes. Bajo el nuevo pacto, Jesús quiere hacer más que simplemente perdonar el pecado. El pasaje en Jeremías 31 no es solo una promesa para los del Antiguo Testamento, sino para los del Nuevo. Porque el profeta Jeremías se escribió en el Antiguo Testamento. ¿Sí o no? ¿Era una promesa para la gente del Antiguo Pacto también, del Antiguo Testamento? Claro que sí. Dios quería escribir su ley en el corazón. Y así lo dice Hebreos 8 y el versículo 7 hasta el versículo 13. Los pasajes de Jeremías y de Hebreos muestran que el nuevo pacto logra dos cosas. Primero, perdona el pecado. Y segundo, ¿qué hace? Escribe la ley en el corazón. Por lo tanto, bajo el nuevo pacto, tenemos mejor sangre para el perdón y la ley está escrita en un mejor lugar. No en tablas de piedra, sino ¿en qué? En el corazón. En ambos hay sangre y ley, ¿sí o no? Pero la sangre es más poderosa en lo nuevo y la ley está escrita en un lugar mejor. No se pierdan el punto de que es la misma ley. La ley no cambia entre los dos pactos. Es la misma ley, pero escrita en un mejor lugar. La ley no cambia. El lugar a donde está escrita la ley cambia. Bajo el nuevo pacto no servimos en antigüedad de letra, sino
en novedad de espíritu. Saben que cuando Israel dijo, todo lo que Dios dice, nosotros haremos, ellos no entendían lo que estaban diciendo. En realidad no habían sido regenerados. Eran un pueblo que fueron enterrados vivos en el Mar Rojo, podríamos decir, como muchas personas son enterrados vivos en las aguas del bautismo, porque no han visto regeneración, no han visto un cambio en su vida. Es decir, ellos creían que podían obedecer legalmente la ley. Pero la única forma como en verdad podemos guardar la ley es si la ley está escrita en nuestra mente y nuestro corazón. Porque nos sale obedecer a Dios. No lo tomamos como una obligación. Cuando Jesús murió en la cruz y dijo, consumado es, el velo del templo se rajó de arriba abajo. Por este acto Dios estaba anunciando que los sacrificios y ofrendas del Antiguo Testamento habían llegado a su fin. Ahora había un mejor sacerdote, un mejor santuario, mejor sangre, mejor esperanza, mejor ciudad, la Nueva Jerusalén, un mejor Israel, una nueva Sión y un nuevo pacto. Sin embargo, alguien podría objetar, ¿no es el nuevo pacto todo sobre amor y gracia, mientras que el antiguo era solo justicia y ley? ¿Cómo consideró Jesús, el más grande que Moisés, la relación entre el amor y la ley en el nuevo pacto? Echemos un vistazo a la ley que Jesús pronunció desde el monte de las bienaventuranzas y reveló completamente en el Calvario. En Mateo 5, 7 al 19, en el Sermón del Monte, nos da una profunda interpretación de lo que creía Cristo de la ley. Debemos recordar que la palabra ley, escuchen, se refiere a todo el Pentateuco, a todos los 5 libros de Moisés, que contiene obviamente los 10 mandamientos. Jesús declaró categóricamente que no había venido a destruir la ley o los profetas, sino que había venido ¿qué? A cumplirlos. ¿Qué quiere decir la palabra cumplir? Algunos piensan que significa que Jesús vino a acabar con la ley. Pero en realidad la palabra cumplir significa llenar de significado. En otras palabras, llenar de significado para que se pueda saber a qué apuntaba todas esas ceremonias del Antiguo Testamento. En lugar de abolir la ley, escuchen bien, Jesús la intensificó y la magnificó. Por ejemplo, hay un mandamiento que dice no cometerás adulterio. Los judíos decían, bueno, con tal que no me acueste con una mujer, estoy cumpliendo esa ley. Pero Jesús magnificó y amplió e hizo más exigente ese mandamiento. Porque dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, adulteró en su corazón. En vez de eliminar la ley, la intensificó. Jesús dijo, han oído el mandamiento, no matarás. Pero Jesús lo hizo más intenso. Dijo, el que se enoja con su hermano es culpable del mandamiento. Jesús no eliminó la ley, sino que hizo la ley mucho más exigente. Ahora, el Señor Jesucristo dijo que el problema que tenemos es con el corazón. De nada vale ver la ley como una lista de reglamentos que tenemos que cumplir. La ley hay que tenerla escrita en el corazón para que nos salga a hacer el bien. Note lo que dijo Jesús en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 15 y el versículo 19. Dijo dónde está nuestro problema. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde sale el pecado? Del corazón. Entonces, ¿qué clase de cirugía necesitamos? Necesitamos que un cardiólogo haga una cirugía del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. El problema no es con la boca, es con el corazón.
Yo recuerdo cuando yo era niño que a veces en la escuela decía una mala palabra y los maestros siempre llamaban a mi mamá y a mi papá y decían su hijo. Como yo era hijo de pastor, tenía que ser un ejemplo. Y por lo tanto esperaba más de mí. Cuando llegaba a la casa, yo sabía lo que me esperaba. Me esperaba que mi mamá me lavara la boca con jabón. Y un día, mientras me estaba saboreando el jabón, que no era muy gustoso, miré a mi mamá y le dije: mamá, lo estás haciendo mal. La Biblia dice: de la abundancia del corazón a la boca. No tienes que lavarme la boca, tienes que lavarme el corazón. Debo decirles que me siguió lavando la boca con jabón. El problema es con el corazón. Dios no quiere solamente perdonarnos por la sangre de Cristo, sino que el pacto dice que quiere escribir en el corazón su santa ley, para que nos salga a hacer el bien, no por obligación, sino por amor al Señor Jesús. ¿Pero acaso no dijo Jesús que el amor es todo, es lo único que importa bajo el nuevo pacto? Para responder a esta pregunta, tenemos que echar un vistazo de la relación que existe entre la ley y el amor. La ley no es la antítesis del amor, sino más bien la antítesis del pecado. De hecho, veremos que la verdadera definición del amor es guardar la ley desde el corazón. Muchos cristianos piensan que el amor es todo lo que necesitamos y basan su concepto en textos como Juan 13:35, donde dice Jesús: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y dicen: ve, Jesús dice que lo único que importa es el amor. No dice: en esto se demuestra el amor, en que guarda los 10 mandamientos. Sin embargo, el amor es más que una emoción o un sentimiento. Escuchen bien, demasiados matrimonios terminan porque el amor se concibe como un sentimiento o una emoción. El amor es un principio divino que no cambia, sin importar las circunstancias. ¿Qué es el amor? Jesús explicó que el significado del amor es 2 cosas: amor a Dios y amor al prójimo. Es decir, que el amor tiene 2 dimensiones. La primera dimensión es vertical para con Dios y la segunda dimensión es horizontal para con nuestros prójimos. Tiene 2 dimensiones. Pero noten que el amor está relacionado ¿con qué? Está relacionado con la ley. Aún debemos preguntarnos: ¿qué significa amar a Dios y a nuestro prójimo? Porque una cosa es decir, bueno, hay 2 mandamientos grandes: amar a Dios y amar al prójimo. Pero ¿qué significa amar a Dios y amar al prójimo? La respuesta es que los 10 mandamientos definen lo que es el amor. Los primeros 4 mandamientos definen lo que es amar a Dios. Y los últimos 6 definen lo que significa amar a nuestro prójimo. Sin embargo, la definición del amor de Dios y a nuestro prójimo se amplía en los 10 mandamientos de la ley de Dios y últimamente en toda la Biblia. El amor se define en toda la Biblia, no solo los 10 mandamientos. Déjenme darles un ejemplo. El caso del rey David. David, como sabemos, cometió adulterio con Betsabé. ¿Qué produjo eso? Produjo la muerte de Urías Eteo, causó amargura, había quebrantado un mandamiento y causó división en las vidas de David y de su familia. ¿Tuvo alguna relación la violación de ese mandamiento con relaciones interpersonales? Sí. Porque cuando quebrantamos la ley define relaciones. Y cuando nosotros quebrantamos la ley, estamos rompiendo ¿qué cosa? Estamos
rompiendo relaciones. Si yo amo a Dios, no voy a tener rivales, no voy a tener otros dioses. Si yo amo a Dios, no me voy a inclinar ante una imagen hecha por un ser humano que rebaja nuestro concepto de Dios. Si yo amo a Dios, voy a respetar su nombre. Si yo amo a Dios, voy a guardar su santo día. ¿Tiene algo que ver los primeros 4 mandamientos con mi relación con Dios? Claro que sí. Si yo amo a mi prójimo, si amo más específicamente a mis padres, no los voy a deshonrar. Si yo amo a mis prójimos, no los voy a matar. Si amo a mis prójimos, no voy a adulterar con sus esposas o su esposa. Si yo amo a mi prójimo, no voy a hablar mal del prójimo. Si amo a mi prójimo, no voy a robarle al prójimo, ni voy a codiciar lo que le pertenece al prójimo. Uno no puede hablar de la ley sin hablar de que la ley define relaciones amorosas entre personas. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos 13, 8 a 10, que el amor es el cumplimiento ¿de qué? El amor es el cumplimiento de la ley. ¿Qué quiere escribir entonces Dios en nuestro corazón? Él quiere escribir en nuestro corazón su ley, que es una ley de amor, para que automáticamente, por gratitud a Él, queramos amarlo a Él por sobre todo y también amar a nuestro prójimo. Ahora, este vínculo entre la ley y el amor se ilustra en la caída de Adán y Eva. Tan pronto como Adán y Eva desobedecieron a Dios, su relación de Dios se rompió. ¿Sí o no? Por eso la Biblia dice, vuestros pecados han causado división entre mí y vosotros. Dice en Isaías 59 y el versículo 2. Enseguida que pecaron, se rompió su relación con Dios y se escondieron. Pero ¿saben que también se rompió la relación entre ellos? ¿Qué dijo Adán? Esta mujer que tú me diste, si no hubiera sido por ella, yo no peco. Se rompió la relación matrimonial. Cuando desobedecieron la ley, se rompió la relación con Dios y se rompió la relación uno con el otro. Ahora estamos en la mitad de la página 88. Este vínculo entre la ley y las relaciones se ilustra claramente en la caída de Adán y Eva. Tan pronto como desobedecieron el mandato de Dios, su relación con Dios se cortó y se escondieron de Él. Además, se produjeron conflictos matrimoniales. Jesús es la personificación perfecta del amor, porque es la personificación perfecta de la ley. Jesús vivió la ley. Él es la ley en carne humana. Él es la encarnación de la ley. Él vivió la ley como ser humano en carne humana. Sus relaciones con otras personas eran ¿qué? Perfectas, porque vivió la ley en carne humana. Digo, tu ley está ¿dónde? En mi corazón. Y esto es lo que Jesús espera de nosotros. Yo pregunto, ¿es amoroso hacia los demás matar, robar, violar los votos matrimoniales, codiciar, adorar ídolos, usar lenguaje grosero, tener otros dioses? ¿Eso es amor? No. ¿Podemos separar el amor de la ley? Es imposible separar el amor de la ley. La ley es una transcripción escrita del carácter de Dios y nos dice tal cual Él es en forma escrita. Cuando decimos que la ley exige perfección, estamos diciendo que Dios exige perfección, porque la ley es un reflejo de quién es Dios. No podemos ofender tablas de piedra. No podemos causarle dolor a tablas de piedra. Los mandamientos en tablas de piedra son indiferentes a nuestros pecados, porque las tablas de piedra son duras
y sin vida. Cuando decimos que Cristo satisfizo las demandas de la ley, queremos decir que Él satisfizo las demandas de una persona, Dios. No podemos separar la ley de personas, porque la ley define relaciones interpersonales. El amor es una relación interpersonal perfecta. Por eso Pablo, como les mencioné, dice que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Cómo se puede decir entonces que la ley fue clavada en la cruz? Significaría que el amor fue clavado en la cruz, que todos sabemos que es una herejía. Cuando decimos que transgredimos la ley, realmente queremos decir que estamos pecando contra alguien. Es por eso que el hijo pródigo, cuando regresó a la casa, le dijo a su padre: he pecado contra el cielo y ¿qué? Y contra ti. ¿Había quebrantado el joven el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre? Sí. ¿Había quebrantado el mandamiento: no cometerás adulterio? ¿Había quebrantado el mandamiento: no codiciarás? Claro que sí. ¿Afectó su relación con su padre? Sí. ¿Tuvo gratitud cuando su padre le perdonó? ¿Cómo no? Lo mismo sucede con David. Cuando David pecó, escribió el Salmo 51 y dijo: contra ti, solo contra ti he pecado. El pecado es contra personas. No es solo contra una ley escrita en tablas de piedra. El problema es que muchas veces nosotros los adventistas miramos la ley como una lista de reglamentos que tenemos que obedecer. Y por eso muchas veces perdemos jóvenes en la iglesia, porque somos de mano dura. Y se tiene que hacer esto y esto y esto, y no puedes hacer esto y esto y esto. Y entonces, si el corazón no está regenerado y cambiado, llega a ser una obligación, porque ven la ley escrita en tablas de piedra. Pero si les enseñamos que amen a Jesús y que entienden lo que significa la gracia, que sus pecados mandaron al Señor Jesucristo a la cruz, y que es necesario que la ley sea escrita en el corazón, entonces cuando el corazón cambia, la vestimenta cambia, la música cambia, la vestimenta cambia, las palabras cambian, las relaciones entre personas cambian, y la persona, en vez de vivir una vida legalista, una vida donde ¿cómo me fue hoy con toda la lista de reglamentos?, es una vida de gozo y felicidad y alegría, porque sale del corazón. No es un asunto forzado, como muchos adventistas tienen el concepto, como el joven rico. El joven rico dice: todos esos mandamientos yo los guardé desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y Jesús le dice: te falta lo más importante, ama a tu prójimo y dale. ¿Dónde tenía el problema el joven rico? Tenía el problema en el corazón. Hermanos y hermanas, el punto que estoy tratando de recalcar aquí es que en el Antiguo Testamento había ley y gracia en el periodo de la promesa. Hoy en día también hay ley y también hay gracia, pero tenemos que ponerlos en orden. Primero, quebrantamos la ley, Dios nos da gracia, por gratitud pedimos que nos perdone, escriba la ley en nuestro corazón, y luego por amor por lo que Él ha hecho por nosotros, le obedecemos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es lo que dijo Jesús. Ahora, ya el tiempo se acaba. Cuando decimos que transgredimos la ley, entonces, en realidad lo que hemos hecho es pecar contra Dios, porque la ley es un reflejo del carácter de Dios. Ahora escuchen bien. Aquí radica la razón por la cual Satanás odia la ley. La ley muestra a una persona su ¿qué? Su pecado. Y la necesidad de un Salvador. Es decir, no solo revela el problema de nuestra pecaminosidad, sino también la solución a través de Jesús.
Satanás también desprecia la gracia de Dios, porque revela el amor de Jesús, que asumió el castigo por nuestros pecados. En la cruz vemos tanto la ley como el amor. Nuestras transgresiones de la ley lo clavaron allí. Murió para satisfacer las justas demandas de la ley. Pero en la cruz también vemos el amor, porque Él sufrió la pena de muerte en nuestro lugar. El Dios de la gracia es el mismo Dios de la ley. Verás, ¿había gracia en el antiguo pacto? O de lo contrario, nadie en el periodo del Antiguo Testamento podría ser salvo. Si no había gracia en el Antiguo Testamento, si no ley, nadie del Antiguo Testamento se salvó. Y si en el Nuevo Testamento no hay ley, es lo que llamamos gracia barata. Gracia donde apreciamos lo que Jesús hizo por nosotros sin, por amor, cumplir con los requisitos que Él tiene para nosotros. Repito otra vez como lo dijo Jesús. El Señor Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Primero no obedecemos para ganar el favor de Dios, sino que ganamos el favor de Dios por su gracia y como resultado le obedecemos a Él. Vamos a anotar el último párrafo, continuaremos esta clase la próxima vez. ¿Por qué Jesús fue clavado en la cruz? Por el pecado. ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley. ¿Y cuál es la paga del pecado o la transgresión de la ley? La muerte. Ahora viene la parte clave. ¿Qué amor mostró Jesús cuando estaba dispuesto a pagar nuestra deuda de muerte? ¿Qué justicia mostró cuando pagó los salarios que exigía la ley? Cristo es justo y también justificador del pecador. Es justo en justificar al pecador. Así que en Jesús se reúnen la ley y la gracia. Sufrió el castigo de la ley por nuestros pecados y mostró su gracia porque nosotros no tuvimos que sufrir el castigo.